Del Consejo de Veterinarios de Misiones, porque en el último tiempo se advierte la presencia de garrapatas en mascota y vacunos. Ah, mirá. Sí, así que lo vamos a Los saludar. saludamos. Pablo Castillo, ¿cómo está? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero, los saludamos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos Buen días. día, buen día. ¿Las garrapatas tienen que ver con la época del año o qué es lo que está pasando? Sí, la realidad es que si bien en invierno por ahí detienen un poco su expansión, entre comillas, porque la temperatura por ahí no es óptima para que eclosionen los huevos y demás, prácticamente en Misiones nosotros tenemos una situación ideal todo el año, o sea que si bien lo podemos notar un poquito más ahora, no es algo que nos debería llamar demasiado la atención, la realidad. Ujú. Claro, ¿y esto representa algún tipo de problemas para la gente? En líneas generales no, es muy difícil que nos puedan transmitir algún tipo de enfermedades, Sí, porque lo que sí hay que tener en cuenta con las garrapatas, que además por ahí el daño y la molestia que ocasionan por alimentarse de sangre del perro sí, o de los animales, también tienen la posibilidad de transmitir parásitos, y que eso también obviamente repercute en la salud, sí, causan enfermedades, bueno, en el caso de los bovinos tenemos el complejo de tristeza, se llama, Ujú. y en los perros la erliquiosis, la babesiosis y la hepatozoonosis. Son tres enfermedades que están relacionadas a las garrapatas. Ujú. Bueno, entonces sabemos que el daño que pueden producir no solamente es por la molestia o por la sangre que puedan consumir mientras están sobre los animales, sino también transmitir alguna de estas enfermedades. Ujú. En forma muy, muy, muy sí. rara, si una garrapata que está enferma con alguno de estos parásitos contacta con una persona, podría llegarse a dar el caso de que adquiera la enfermedad. No es Ujú. común, por lo Sí. menos en nuestro país. En Estados Unidos, mejor dicho, en América del Norte, está la enfermedad, se llama enfermedad de las montañas rocallosas, y que justamente es una bacteria que se adquiere a partir de la picadura de la garrapata. Normalmente esas garrapatas están contaminadas con estos parásitos que provienen de los animales silvestres, y bueno, cuando la gente por ahí va a hacer senderismo, acampar, pescar, y tiene contacto con la garrapata, se puede terminar enfermando de esto. Esto en Argentina no pasa, Claro. pero bueno, también tenemos, hay potencial riesgo, tenemos. Ujú. Claro, conocíamos acerca de esto, ¿no? De esto que contabas, de esta enfermedad que puede las garrapatas contagiar a los humanos. Thalía era un caso muy resonante hablando así de personalidades, digo, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, sí. Ujú. Se hizo conocido, creo que Justin Bieber también, digamos, es algo Sí. relativamente frecuente en el hemisferio norte, como les decía. Ujú. Bueno, Pablo, ¿cómo podemos nosotros observar algún síntoma de mi mascota que fue picado por una garrapata y que puede enfermar a causa de esto, ¿no? Sí, la realidad es que lo que más fácil lo vamos a detectar van a ser las garrapatas, ¿no? Mm. Claro. Eh, y después, digamos, ¿cuáles son los síntomas? La verdad que son bastante variados, desde fiebre, dolor muscular, sangrados, que se agranden los ganglios. Es decir, es una enfermedad bastante inespecífica, Ujú. y obviamente nosotros siempre una de las cosas que le preguntamos a la gente si hay garrapatas en el ambiente o si le han visto alguna vez garrapatas al perro, digamos, ¿no? Claro. ¿Y qué? ¿Cómo se combate Sí, esto? claro. Bueno, los métodos de control son muchos, Sí, digamos que variados, mejor dicho, sobre todo en cuanto a las presentaciones de las cosas que tenemos, ¿no? Tenemos desde comprimidos, sí, que como que sería lo último que salió, que duran unas 12 semanas, es decir, 3 meses la sí, acción, y que la verdad que andan muy bien. Tenemos las pipetas, Ujú. sí, tenemos líquidos ¿Collares? para hacer enjuagues, tenemos también todo lo que son eh, productos para eh, mezclar con el agua, y también, que esto sí es importante, hacer un control ambiental, le llamamos nosotros, Ujú. porque por cada garrapata que uno observa en el perro, es seguro que hay en el ambiente 10 o 20 más. Entonces, también se aconseja
en lugares donde hay mucha cantidad de garrapatas, que se haga un control ambiental también de las mismas, es decir, pulverizaciones, con insecticidas, etcétera. Eso sería lo ideal, sobre todo en los lugares donde más permanece el perro. La clásica es que uno dice, bueno, muevas la cucha, si no se puede mover, pulverizar bien adentro, abajo en los pisos, las grietas, porque es ahí donde se van a acomodar las crías, ¿no? La garrapata es de la familia de lo que serían arañas, ácaros, ¿sí? Y tienen mudas, y bueno, esas mudas las hacen en el ambiente. Sobre todo la que es la del perro, la garrapata marrón del perro, que así se llama. Esa normalmente nace de un huevo, es una larva que se sube al perro, se alimenta, mejor dicho, es una ninfa. Se tiene que, nuevamente, después de unos días de alimentarse en el perro, ir al ambiente, hacer una muda, cambiar de hospedador. Entonces, en todos esos cambios de muda, interviene el ambiente. Por eso muchas veces también uno recomienda, además del control sobre el animal, algún tipo de método para también ir limpiando, entre comillas, el ambiente del parásito. ¿Y esto se puede controlar, se puede erradicar o simplemente tratar? No, si yo tengo un ambiente, un patio y una casa, yo tranquilamente podría erradicar. Tendría que tener, no sé, un vecino que por ahí no haga ningún tipo de control, tenga perros con muchos parásitos para que también se transforme un problema en mi casa, porque sí es cierto que la garrapata camina y trepa, digamos, un tapial lo pasa, de un lado para otro van, o sea que se puede controlar y hasta podríamos pensar en erradicar. Que esto, digamos, en un perro sería lo ideal, o en un ambiente urbano sería lo ideal. Cuando nosotros hablamos ya de lo que es animales de producción y específicamente los bovinos, siempre se trata de dejar una mínima carga parasitaria en el ambiente, porque si no los animales pierden la inmunidad y la defensa que tienen contra esos parásitos que yo les decía que le transmiten la garrapata, y empezamos a tener problemas de que se enferman y se nos mueren de esas parasitosis. Entonces, en el caso del bovino, no se plantea, de hecho, es muy difícil que en un ambiente natural no puede decir erradica un insecto, ¿no? Pero se trata de que no se haga un control muy exhaustivo, porque después empezamos a tener problemas de otras enfermedades. Claro. En los bovinos, lo que sí hoy tenemos, a diferencia de otros años, de otras épocas, por ahí tratamientos para hacer en momentos estratégicos, a la entrada de la primavera, que es donde por ahí se dan la mayor eclosión de huevos ambientales y es una forma de ir controlando la carga parasitaria. Y en bovinos lo que sí podemos decir, que realmente la garrapata se está transformando en un problema para la producción, no para zonas como Misiones, donde nosotros decimos acá somos endémicos, es decir, nuestros animales están acostumbrados a tratar con la garrapata y a tratar con esas enfermedades parasitarias que transmiten, pero el problema es que se ha ido corriendo hacia el sur, y bueno, hoy se está detectando en Entre Ríos, digamos, había una especie de barrera, entre comillas, siempre que uno mandaba terneros, sobre todo, que van a ser recriados en el sur, tenían que ir libres de garrapata. Bueno, un poco nos fuimos relajando con esos controles y eso ha permitido que expanda, digamos, su área de influencia la garrapata, y como les decía, el problema es que no solamente repercute productivamente, porque cualquier parásito obviamente que va a afectar al animal y la producción que lleva a cabo ese animal, sino que también tenemos un montón de enfermedades que se pueden estar transmitiendo y que también tienen un impacto económico importante, ¿no? Doctor, ¿cuál es el más efectivo, los collares o la pastilla, como usted nos decía? La verdad que para el control de lo que es garrapatas y pulgas, la pastilla es más efectiva. El problema del comprimido es que no nos evitaría la transmisión de, por ejemplo, la leishmaniosis o la transmisión de algunas de estas enfermedades parasitarias, que los collares sí actuarían previniendo esto. Pero sin ninguna duda, si uno tiene un problema de garrapata, y por más que tenga el collar,
por ahí está bueno que se utilice el método del comprimido. Ujú. Bueno, esta sería la época ideal ya como para comenzar a tratar todas Sí, estas sí, sí. cuestiones, ¿no? Ujú. Sí, lo ideal es ahora, que digamos antes que se produzcan más eclosión de huevos y demás, es como que es la época para poder actuar y ser mucho más efectivo en los controles, ¿no? Ujú. Además de evitar que el perro sea parasitado. Claro. Sí, uno a veces, si no las busca, no las ve a las garrapatas. Es muy común en los perros que se pongan en los pliegues de las orejas, en los pliegues entre los dedos. Entonces, por ahí puede tener alguna y no la vemos, y bueno, obviamente que eso también hay que controlarlo, ¿no? Claro. Bueno, hacemos un punto aparte acá, doctor. En los últimos días, el último fin de semana, nuevamente hablamos acerca de mordeduras de pitbull a un niño, Sí, a un hombre. ¿Cuánto todavía nos cuesta aprender con respecto a algunas razas? sí, lamentablemente tuvimos que lamentar otro episodio de un accidente por mordedura hacia un menor. Que bueno, decir accidente a veces sabemos que son más bien negligencias, ¿no? Porque en el caso este yo creo que al niño lo agredieron en la vía pública. Y de Ujú. ninguna manera, no solamente un pitbull, sino ningún perro tendría que estar Claro, cualquier en la vía animal. pública digamos, sin ningún tipo de control o de que haya una persona que lo tenga con un collar, con una correa y un bozal, como dice la ley, ¿no? A veces que pidamos el bozal ya es mucho, pero sí, bueno, ahí se torna importante esta, ¿no? La posibilidad de que el perro, o los perros, como era en este caso, puedan abandonar el domicilio y, bueno, generar este tipo de hecho, ¿no? Ujú. Bueno, en un momento se habló acerca de un registro de propietarios de, Ujú. bueno, para justamente la tenencia de estos animales potencialmente peligrosos, se decía, ¿no? ¿Se Sí, avanzó sí, con sí, sí. esto? La verdad que hay varios municipios que tienen la legislación hecha, pero la verdad que no tenemos, yo por lo menos no tengo datos que ningún municipio se esté llevando a cabo. Ujú. Nosotros como institución, como Consejo Veterinario, eh, no solamente queríamos ir por el registro, creemos que es pertinente dar un pasito más y no solamente registrarlo, Ujú. sino que los tutores o los propietarios de estos perros potencialmente peligrosos tengan una charla de capacitación de los riesgos, de las responsabilidades y también de qué manera poder no solamente moldear ese carácter y que ese perro no sea inmanejable, sino que también por ahí detectar cuáles son las señales de alarma de que algo esté sucediendo y que digamos, podemos pensar que ese perro sea un perro después mordedor. Claro. Sí hay que tener en cuenta que las estadísticas muestran que superan por mucho margen los perros de talla pequeña. ¿Sí? La mayor cantidad de accidentes por mordedura son por perros de talla pequeña. Ujú. El tema es que, bueno, obviamente, cuando pasa con estas razas más grandes, siempre es noticia, ¿no? Porque, bueno, obviamente tiene mucha mayor potencialidad de daño. Entonces, eso también es lo que a veces impacta, que siempre decís, bueno, sí, son más o menos la misma raza, y bueno, es lógico porque estoy seguro que por cada pitbull muerden 10 el salchicha. Lo que pasa que, bueno, el Claro. del salchicha no va a salir en las noticias, ¿no? Bien, Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Que tengas buen día. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. Hasta luego. Bueno, allí estaba Pablo Castillo, el presidente del Consejo de Veterinarios de la provincia de Misiones, hablando acerca de, bueno, esta época y la llegada de las mascotas, de las garrapatas a nuestras mascotas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y hay que trabajar de manera preventiva, ¿no? Exacto, muy rara vez, dijo aquí acá, al menos en nuestra región, garrapata afecta a la gente, ¿no? Muy raro. Y respecto al tema de la conveniencia de las pastillitas, ¿no? Justamente Para la prevención. para prevención. Para la prevención, pero de todas maneras todo funciona, decía él, Sí, ¿no? sí, sí. El collar, sobre todas las cosas, porque es mucho más amplio, digamos, la gama de El, atención que tiene contra las plagas que afectan al animal, ¿no? Bueno, y después hablando del otro tema, de la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos, él decía, bueno, se está trabajando, todavía no se avanzó demasiado, pero es lo ideal.